Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta ponencia titulada Electromagnetic Interference in Deep Space, NASA's Experience with Jupiter-bound Spacecraft such as Juno and Europa Clipper Mission, organizada por el capítulo técnico Industry Application Society, sección El Salvador, la rama estudiantil de IEEE, capítulos Power and Energy Society y el capítulo Aerospace and Electronic Systems Society, pertenecientes a la Universidad Don Bosco. Mi nombre es David Mojica y seré el moderador de este evento. Antes de iniciar, solicitamos por favor desactivar sus micrófonos para que podamos tener una mejor experiencia en esta actividad. Al final de la intervención de nuestro ponente, tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas, para que puedan aclarar sus dudas sobre el tema. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Pablo Narváez, experto en compatibilidad electromagnética y entornos magnéticos de las naves espaciales, para el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Es miembro senior de IEEE y miembro de Electromagnetic Compatibility Society e Industry Application Society. Además, lideró los esfuerzos relacionados a compatibilidad electromagnética para las siguientes naves espaciales: Galileo, Ulises, Cassini, rovers de exploración de Marte, CloudSat, entre otras. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, ingeniero Narváez. Gracias, David, lo agradezco mucho. Este es un honor mío muy grande. Les agradezco mucho a la rama de IEEE de El Salvador por invitarme a esta charla. Eh, Como dijo David, soy miembro de IEEE, soy senior member. También soy miembro de AIAA, que es Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, encargado de las normas de electromagnetismo. También soy un delegado de Estados Unidos. Represento a Estados Unidos en los estándares internacionales, la organización ISO. Y también durante los años, mis 35 años en la NASA, he recibido varios premios. Pero aquí estamos para aprender acerca de Júpiter y las naves espaciales que NASA ha mandado en, hacia Júpiter. Eh, Recientemente, entonces escucharon el aterrizaje del rover Perseverance la semana pasada y yo estuve envuelto desde los inicios de este proyecto y estoy muy afortunado de ser rodeados de muchos ingenieros bien capacitados y todo el esfuerzo que dimos nos dio un eh, eh, aterrizaje que fue un total éxito. Pero aquí estamos para hablar para Júpiter. El martes será otro tema para otra charla, pero nomás quería poner esto en punto por los recientes eventos la semana pasada. Bueno, voy a hablar acerca de electromagnetismo y la importancia del electromagnetismo en todas las naves que NASA construye. El espectro de electromagnetismo varía desde Hertz, por ejemplo, Power empieza en los 60 a 50 Hertz, que es en este rango, hasta el nivel de kilohertz, que es frecuencia baja, donde empiezan a trabajar computadoras, los radios empiezan a funcionar, el AM, el FM, en los cientos de hertz hasta kilohertz. Y el radio FM empieza en los 87 hasta 108 megahertz. Y la televisión transmite los señales desde 54 megahertz hasta 700 megahertz. Y los teléfonos móviles funcionan en los gigahertz, gigahertz 1.9 hasta 2.2 gigahertz. Y el Wi-Fi, como nosotros podemos comunicarnos con los computadores, también trabaja de 2.4, 2.5 gigahertz. Los controles remotos trabajan en los 5.8 gigahertz. Esto es el espectro de electromagnetismo. Todos los instrumentos que NASA usa para explorar todos los planetas en el universo trabajan en todo este espectro.
los magnetómetros que volamos, las bobinas de frecuencias bajas, también los radiómetros de microondas, todos los receptores y los transmitores, todos trabajan dentro de el rango. Y es importante porque todos los instrumentos tienen que funcionar perfectamente mientras otros instrumentos andan funcionando igualmente. Tenemos que tener, como se dice, compatibilidad del sistema. Entonces eso me voy a enfocar, pero el enfoque va a ser más bien en y cómo implementamos la compatibilidad en nuestras naves de NASA. Entonces, para darles un recuerdo, la compatibilidad electromagnética es una rama de ciencias eléctricas que estudia la generación, propagación y recepción intencionada o no intencionada de energía electromagnética y los efectos que tienen alrededor. Por ejemplo, cuando tenemos energía que mandamos de casa en casa, y 50 o 60 Hz puede dañar o afectar radios o otros elementos dentro de los campos magnéticos de las líneas eléctricas. Um, y EMC asegura que los componentes, subsistemas electrónicos funcionen juntos y en torno al electromagnético resultante y aseguran la capacidad de un sistema que continúe múltiples cajas electrónicas. Cuando todas estas cajas electrónicas residen en un espacio muy pequeño, por ejemplo, una nave espacial, tenemos que asegurarnos que todas las cajas electrónicas funcionen sin tener errores. Y tenemos que asegurarnos, si, antes de lanzar la nave, que todos estos elementos funcionen, porque en realidad si lanzamos una nave y aprendemos que no funcionan cuando llegan a su punto actual, no hay modo que cómo corregirlos. Entonces, el EMC y también la interferencia electromagnética es más bien el mismo fenómeno, pero la interferencia magnética es el fenómeno en que un componente, un subsistema, interfiere con el funcionamiento de otro subsistema debido a la propagación de energía electromagnética. Y la interferencia que más bien viene en ruido, que le llamamos, uh, la compatibilidad electromagnética se logra principalmente al abordar los problemas de emisión y susceptibilidad. Es decir, tenemos que atacar la interferencia con varios modos, con blindaje, con diseños donde podemos controlar el ruido y tenemos que fortalecer a las víctimas potenciales. Entonces hay una interferencia donde nos puede afectar a las cajas electrónicas en nuestras naves. Tenemos que ver cómo podemos arreglar y fortalecer estas víctimas que no pueden funcionar por la interferencia que existe alrededor de esa caja. ¿Y en qué proyectos utilizamos EMC, electromagnetismo de compatibilidad? En orbitadores terrestres, interplanetarios, en sistemas aterrizadores, por ejemplo, el que aterrizó en Marte la semana pasada. ¿Qué requiere? ¿Qué típicos sistemas requieren EMC? Básicamente todos los sistemas requieren. Todos los sistemas, aunque estén girando sobre la Tierra o van para Júpiter, para Marte, para Saturno, para Plutón, todos requieren este tipo de reconocimiento, de controlar la interferencia de los sistemas. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que controlar? Porque hay muchos instrumentos que son tan sensibles que no pueden funcionar si no controlamos la interferencia de otras cajas. Hay detectores, magnetómetros, ondas de plasma, matrices de plano focal, radiómetros, receptores que necesitan asegurar que el ambiente alrededor electromagnético está controlado al punto donde estas cajas pueden funcionar. Un receptor no puede recibir señales si hay mucho ruido alrededor de ese receptor.
Aún entonces no nos podemos conectar o comunicar con nuestras naves o con los rovers. Este rover que es Curiosity, tuvimos problemas porque no podíamos comunicarnos con la banda UHF en los ensayos en la Tierra. Entonces tuvimos que asegurarnos que teníamos que implementar ciertos diseños para controlar el ruido electromagnético para dejar a la banda UHF, ese receptor, trabajar correctamente. Entonces, estos son los retos que hemos tenido a varios de los años. Pero también cuando lanzamos nuestras naves, donde el sitio del lanzamiento existe, hay muchos sistemas de alta potencia de transmisiones. Donde quiera hay antenas de alta ganancia, donde transmiten de alta potencia ondas electromagnéticas. Entonces también tenemos que controlar y asegurarnos que nuestras naves no sean dañadas por este sistema de antenas que existen en todos los sitios de lanzamiento. En Estados Unidos lanzamos nuestros naves en el Kennedy Space Center en la Florida y también aquí en California, en Vandenberg. Entonces siempre tenemos que tener esa precaución. Y también cuando tenemos nuestras naves que están en órbita, en baja órbita de 100, 200 kilómetros de la Tierra, de la superficie de la Tierra, nuestras naves constantemente están siendo bombardeadas con altas frecuencias y altas potencias de transmisores de todo el mundo, de todo alrededor del mundo, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Francia. Estas antenas existen todo alrededor del mundo, donde constantemente andan mandando señales de microonda a otras naves, pero nuestros instrumentos sensibles vuelan sobre estas antenas y están dispuestas a bañarse de campos electromagnéticos. Entonces tenemos también que tener cuidado que no sean dañadas. Por ejemplo, no queremos que los instrumentos se cieguen cuando estén bombardeados por estas altas antenas de potencia de RF. Entonces, el electromagnetismo empieza en realidad al nivel de pieza. El diseño de control del electromagnetismo para no interferir empieza en el nivel de pieza porque componentes pueden afectarse uno al otro. Unos componentes son más delicados que otros, unos componentes son más ruidosos que otros. Entonces tenemos que asegurarnos que en la placa, al nivel placa, cuando todos los componentes residen en una caja, que no haya interferencia de circuito a circuito. Y cuando al nivel caja todos ponemos las placas, también tenemos que asegurarnos que de placa a placa no haya interferencia. Entonces, cuando ponemos también nuestras cajas para hacer un subsistema, tenemos que asegurarnos que no haya interferencia de subsistema a subsistema. Tenemos que asegurarnos en cada punto de la construcción y diseño de estas cajas electrónicas que no haya este tipo de interferencia. Y hasta el nivel instrumento, hasta llegar al nivel sistema. Cada punto tenemos que asegurarnos que no haya este nivel de interferencia electromagnética. Ahora, ya que di una breve introducción al electromagnetismo, quiero hablar de Júpiter. Júpiter es un planeta muy interesante. Aquí pueden ver una comparación de nuestra Tierra, nuestra propia Tierra, comparado a Júpiter. Es un planeta gigante que le llamamos el gigante gaseoso, con con su marcada círculo rojo, el gigante círculo rojo, como se dice. Y este planeta es súper interesante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a Júpiter. Porque con Júpiter podemos
a comprender cómo se formaron los sistemas solares. Comprendiendo Júpiter es la clave para aprender cómo nuestro sistema solar se formó. Entonces, aprendiendo cómo se formó Júpiter, también podemos aprender cómo se formó la Tierra. Porque en realidad el Sol consiste del 95.5% de la masa del sistema solar. 99.5%, la gran mayoría. Y hace billones de años anterior, se formó primero. Nuestro Sol se formó primero. Y el restante de la masa, el 0.5%, 2/3 de esta masa es compuesta de Júpiter. Y Júpiter se formó después del Sol. Y el resto de todos los planetas, asteroides y cometas se formaron. Entonces la importancia de Júpiter es muy alta. Comprender Júpiter es comprender dónde llegamos nosotros, cómo fuimos a llegar nosotros. Entonces, la mayoría de los elementos de todo el universo es hidrógeno, helio, oxígeno. Y como les dije, 99.5% de la masa del sistema solar es el Sol. 2/3 es Júpiter. Y lo demás sigue. 1/3 es el resto de los planetas, como se ve aquí. Júpiter es la clave de comprender cómo nos formamos en el resto de los planetas. Entonces, como le dije, los elementos abundantes del sistema solar son el hidrógeno, luego el helio, y después sigue el oxígeno. Y entonces, si se ponen a pensar, ¿cuál es el primer sólido? Es la agua. Agua. Se compone con dos elementos hidrógenos y uno de oxígeno. ¿Okay? Entonces, cuando se encuentra el agua y se estudia el agua, podemos aprender cómo se formaron nuestros planetas, y aún Júpiter. Y como el Sol, Júpiter está compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Entonces, aprender más de estos elementos, podemos aprender más de Júpiter. Entonces, la determinación de la extensión del agua en Júpiter nos dirá sobre cómo se formó el planeta, cómo se formó, chocaron asteroides, hielos de hielo, cómo se formó Júpiter lejos del Sol, cerca del Sol. Entonces queremos aprender cuál es el núcleo de Júpiter y determinar el contenido de agua de Júpiter. Queremos ver bajo de las nubes de Júpiter para ver cómo se hizo el interior de este planeta. Y queremos también saber de la mancha roja, las tormentas, las corrientes de chorro y también el clima en general. Queremos entender todo, principalmente el interior. Entonces, durante los años hemos regresado a Júpiter muchas veces. Muchas veces hemos regresado, empezando con las naves Pioneer, los pioneros, 10 y 11. Esas fueron las primeras naves espaciales que fueron a viajar a Júpiter. Los primeros que viajaron más allá de Marte y los primeros que fueron a llegar a Júpiter. Y tomaron muchas mediciones donde aprendimos de Júpiter. Y esto a los científicos les informó muchas cosas. Entonces, siempre había este requerimiento de seguir yendo a Júpiter. Las naves Voyagers, la 1 y 2, hicieron muchos descubrimientos durante sus tiempos. Cuando pasaron por Júpiter, también pudieron ver y estudiar las nubes de Júpiter, la gran mancha roja, las tormentas, los enormes huracanes, tanta información que nos trajo Voyager, y aún todas las lunas principales de Júpiter que descubrió fueron muy interesantes para los científicos. Y luego la nave Galileo. La nave Galileo fue una nave espacial que su principal objetivo era ir a Júpiter y girar alrededor de Júpiter. Fue lanzado en el 89 y estudió todas las lunas y mucho más Júpiter. También lanzó una sonda que se dejó ir
estudió la profundidad de Júpiter y pudimos aprender más de lo que hay abajo de las nubes de Júpiter. Pero nomás fue un instrumento muy chico, un punto en la vida de todo lo que es Júpiter. Pero también Galileo, que fue la primera nave que yo empecé a trabajar, descubrió muchas cosas que nunca en la historia de Júpiter sabíamos. Aquí estoy yo, este es un modelo, no es de la actual nave. Este es yo parado a un lado para que vean qué tan grande está Galileo. Aquí estoy yo haciendo mediciones de unas cajas de Galileo. Encontró eh, y tomó fotos y estudió en gran delicadez a todas las lunas de Júpiter. Calisto, Ganymede, Europa, Io, los grandes volcanes de Io fueron muy interesantes, pero a los científicos lo que más les interesó fue Europa. ¿Por qué? Por el hielo que existe en toda la superficie de esta luna y el constante movimiento de este hielo. Son hielos flotantes porque hay agua abajo de Europa. Y esto le interesó mucho a los científicos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Estos hielos están quebrados y constantemente se andan moviendo. Entonces queremos saber en el futuro qué hay ahí abajo en el océano, de qué tan grueso está el hielo. Entonces Galileo mandó esta información que implementó y nos dio más interés en buscar y aprender más de Júpiter. La nave Ulises fue lanzada, también pasó por Júpiter y fue una colaboración con la Unión Europea. ISA es lo que la NASA de Estados Unidos también voló sobre Júpiter y tomó mediciones de Júpiter. La nave Cassini, que yo también trabajé, voló sobre Júpiter, aún usó Júpiter para el impulso de gravedad para hacia Saturno. La nave Cassini giró alrededor de Saturno, pero usó Júpiter como un impulso de gravedad, pero aún cuando estuvo cerca de Júpiter hizo mediciones, estudió el sistema joviano desde el punto de vista de Cassini. Entonces supimos más de Júpiter. El Nuevos Horizontes, una nave que fue al destino de Plutón, también utilizó Júpiter como un impulso de gravedad para llegar hacia Plutón. Y también estudió con gran profundidad a Júpiter. Pero esto nos llega a Juno. Todas las naves volaron nomás rápidamente sobre Júpiter, excepto Galileo. Entonces queríamos estudiar Júpiter muy cerca. Galileo lo estudió de lejos, de lejos. Ahora queríamos estudiar Júpiter de cerca. Entonces conseguimos esta nave para conocer más, no solamente las lunas, pero también Júpiter. Y queríamos saber y aprender más de la magnetosfera y las auroras del planeta. Y también queríamos saber mucho más de cómo las lunas afectan a Júpiter y Júpiter afecta a las lunas. Pero queríamos llegar cerca de Júpiter, algo que nunca habíamos hecho. Entonces Juno se construyó. Yo empecé a trabajar en Juno en 2004 y empecé con los diseños y después con los ensayos y después con los ensayos al sistema hasta que lo lanzamos. Fue un gran trabajo con muchos ingenieros de la NASA. Y aquí pueden ver Juno para comparar qué tan grande está. Este es un tarima de baloncesto y aquí está Juno para que puedan ver qué tan grande está Juno. Puede acaparar todo lo que es la tarima de un campo de básquetbol. Y es el primer planeta que utiliza paneles solares. Estos son paneles solares.
Todos los demás, las demás naves que estuve yo hablando, usan un tipo de potencia que se llama radioisótopos termoeléctricos. En inglés se llaman thermoelectric generators. Y son como plantas nucleares chiquitas, básicamente. Entonces Voyager usó 3 de estas plantas nucleares chicas. Los pioneros usaron también RTGs. New Horizons usó RTG. Galileo usó RTG, como se ven aquí. Cassini usó RTG. Todos los demás naves que volaron sobre Júpiter usaron, porque están lejos del Sol que no hay otra forma para generar energía. Solamente baterías en forma de estos radioisótopos termoeléctricos. Entonces, Juno fue la primera nave que utilizó paneles solares. Por eso ven qué tan grande está la nave y más bien los paneles solares. Son prácticamente cada panel que se ven aquí, cada uno mide 2 metros por 2 metros, este mide 2 metros por 3 metros. Entonces son muy grandes, son para capturar la energía del Sol en esas tan lejos del Sol. Entonces, ¿qué son las características de Juno? Es la primera misión con energía solar, como dije. Hay 8 instrumentos científicos para realizar investigaciones de gravedad, magnéticas, atmosféricas, y también hay una cámara para darnos información cerca de las nubes, de las tormentas, de los huracanes que hay en la superficie. Y también gira. Es una nave que está girando y está en órbita polar, más bien que viene del norte y baja al sur. Entonces está girando y cada vez 53 días cumple una órbita, cada 53 días. Fue lanzado en, eh, 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 ¿cómo se dice? Mayo 8 de 2011 y llegó el 4 de julio en 2016 y actualmente está girando y obteniendo información y está en buenos, excelentes salud. Todos los instrumentos siguen funcionando como deben que funcionar. Entonces, ¿por qué Juno? ¿Y por qué Júpiter? Como dije, queremos determinar la abundancia del agua y también queremos aprender la masa núcleo de qué tan densa está el centro de Júpiter. Queremos aprender más bien la estructura de Júpiter, interior. ¿Cómo podemos ver anterior, abajo de las nubes? Nunca podemos hacer esto. Nunca podemos ver sobre las nubes, abajo de las nubes. Queremos saber de la atmósfera, la composición, la temperatura, la opacidad de las nubes, la dinámica a profundidades más de como de 300, 400 kilómetros abajo de las nubes. Pero más bien también queremos saber de la magnetosfera, queremos saber de los campos magnéticos, porque sabiendo mucho de los campos magnéticos, aprendemos qué hay abajo de esas nubes, qué es lo que genera los campos magnéticos. Entonces, aquí se ve la nave. Uno de los elementos más riesgosos es la radiación, porque el campo magnético de Júpiter es tan alto que atrapa partículas energéticas que pueden dañar electrónicos, pueden partes electrónicas. Como se dice, las pueden quemar. Cuando van al dentista y se ponen en la silla, el dentista le pone un blindaje para proteger cuando le dan a rayos X para ver los dientes, ¿verdad? Para tomarle fotos a los dientes. Igualmente aquí teníamos que proteger todos los elementos electrónicos porque la radiación es altamente que puede quemar los electrónicos. Entonces, todo lo que es anaranjado son partículas energéticas muy altas. Entonces tuvimos que hacer la órbita casi abajo donde no hay radiación, donde la radiación es la más baja, que es en este rango.
Y así podíamos volar a miles de kilómetros sobre la superficie, pero también evadimos quemar todos los electrónicos si volábamos sobre la alta radiación de Júpiter. Entonces, la alta radiación es el modo de cómo nos forzó a hacer las órbitas muy elípticas para llegar arriba del polo, sobre la superficie, cerca de la superficie de Júpiter, y abajo del polo sur, evadiendo los cinturones de radiación que dañan cosas electrónicas. Entonces, otra vez, queremos comprender la atmósfera mediante a la usa de ondas de radio, porque las ondas de radio pueden ver a través de las nubes, pueden ver abajo de las nubes. Queremos ver qué hay abajo de las nubes. Y aprendiendo qué hay abajo de las nubes, podemos aprender mucho del planeta, cuánta agua hay, la profundidad. Y también eh, eh, sabemos que hay un océano de hidrógeno metálico en líquido. Nomás pónganse a pensar. Un océano de hidrógeno metálico en líquido. Básicamente que este es se amolina abajo de las nubes anterior y este metálico líquido de hidrógeno se genera porque la presión dentro de Júpiter es millones de veces mayor que la Tierra. Y esta presión tan alta comprime el hidrógeno que libera electrones y los electrones se mueven dentro de este hidrógeno metálico en líquido y es lo que genera los campos magnéticos. Entonces, eso es lo que queremos aprender y hemos estado aprendiendo, pero también a base de la velocidad de la nave podemos medir la gravedad y aprender sobre el interior. Júpiter gira 10 horas para un gran planeta girando 10 horas es muy rápido comparado a Tierra, que gira cada 24 horas. Entonces, podemos ver si atrae la nave o le empuja la nave, podemos saber y medir la gravedad y saber cómo está compuesto Júpiter en el interior. Entonces, como dije, anteriormente pensábamos que Júpiter tenía un campo magnético muy básico, dos polos, un polo norte, un polo sur, o un polo positivo, un polo negativo, como se dice. En magnetismo, siempre las líneas magnéticas tienen que salir de un polo y entrar en otro. Entonces pensábamos por muchos años de todas las mediciones que habíamos hecho que sí, sabíamos que el campo magnético de Júpiter era alto, pero no habíamos ido tan cerca para aprender más cómo la estructura del campo magnético es. Y Juno nos ayudó. Entonces los instrumentos de Juno varían, son varios. Hay magnetómetros para medir los campos magnéticos. Hay instrumentos un instrumento de radiómetro de microondas, el enfoque de esta charla, instrumentos de plasma, instrumentos de ultravioleta y también para mapear las auroras infrarrojas, y también hay una cámara. Entonces está lleno de instrumentos, pero me voy a enfocar más bien en el instrumento de magnetómetro y también el instrumento de microondas. Aquí se ven las antenas del instrumento de microondas que se llama MWR, radiómetro de microondas. Y aquí son 6 instrumentos, 6 antenas. Una antena, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 antenas del radiómetro microondas. Entonces, sabemos que Júpiter, con la información de las otras sondas, que tenía un campo magnético muy alto, mucho más alto que nuestra Tierra. Y con el magnetómetro podíamos medir los campos magnéticos. Con Galileo voló este magnetómetro y podíamos saber y aprender más de los campos magnéticos.
Juno tiene dos magnetómetros al fin de una rama de los solar paneles. Y con esto estamos aprendiendo más y más de los campos magnéticos. El campo magnético de la Tierra es 0.5 Gauss, 0.5, que queda aquí en esta línea quebrada verde. En cada órbita que hace Juno, se va a exponer a campos magnéticos muy altos, hasta prácticamente casi 14 veces más grande que la Tierra. Y entonces, bueno, pero más bien ese es el por medio, pero los más altos campos que va a haber podrían ser hasta tan altos como 20 Gauss. Imagínense, 20 Gauss. Todos los componentes que hacemos aquí en la Tierra trabajan en 0.5 Gauss. Pero para hacer componentes trabajar en un ambiente de 20 Gauss era el reto que nos dio Juno. Entonces, el microondas, el instrumento de microondas, es una clave instrumento para la misión. Este instrumento tiene que trabajar en la presencia de los altos campos magnéticos que existen en Júpiter. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque nos da la oportunidad de ver abajo de las nubes, más allá de abajo de las nubes, de hasta 350 kilómetros de profundidad abajo de las nubes visibles de Júpiter, en 6 canales de los 6 antenas que les había comentado. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de saber y aprender la abundancia del agua y amoníaco, porque esto es lo que existe en la atmósfera de todo el planeta. Sabiendo el contenido del agua y el amonio, podemos aprender mucho de Júpiter. Entonces aquí está el problema. El instrumento de microondas tiene estos aisladores que son importantísimos en la construcción de este instrumento, pero tienen que funcionar en campos magnéticos muy altos de Júpiter. Y entonces tuvimos que hacer ensayos muy temprano para aprender cómo podemos hacer este instrumento trabajar en los campos magnéticos que existen en Júpiter. Porque si no hacíamos nada, el instrumento se satura. Básicamente no funciona. Entonces teníamos que ver cómo hacer y trabajar estos aisladores, componentes claves dentro del radiómetro. Entonces, en otras naves que teníamos el mismo problema, utilizamos un tipo de blindaje que se llama blindaje magnético. Entonces, en Cassini utilizamos este blindaje en las ruedas de reacción. Aquí estas ruedas de reacción teníamos que usar este blindaje magnético para proteger otros instrumentos. Entonces, con esa experiencia, empezamos a ver cómo podíamos proteger el microondas, el instrumento de microondas. Entonces, los blindajes magnéticos redirigen el flujo magnético a su alrededor para que reduzca el campo magnético dentro del blindaje. Si este es el blindaje magnético, el campo magnético externo es dirigido afuera de los componentes adentro de una caja. Entonces se protege los elementos adentro del blindaje. Por ejemplo, los aisladores del instrumento radiómetro. Entonces, este material que utilizamos proporciona una ruta de menor resistencia a los campos magnéticos y básicamente atrae estas líneas de flujo y los absorbe el material ferromagnético del blindaje y los lleva afuera de donde están los componentes que tenemos que proteger.
Entonces hicimos unos ensayos, sabiendo el campo magnético de Júpiter, puede llegar hasta 20 Gauss. Y utilizamos los primeros elementos radiómetros y los exponimos a unos campos magnéticos de 20 Gauss para saber cómo funcionaban. Entonces, exponimos con unos campos magnéticos relativamente casi igual a los de Júpiter. Entonces, lo que encontramos era de que sí, los aisladores no trabajaban. El instrumento no funcionaba porque cuando variábamos el campo magnético externo, el instrumento variaba. Para funcionar tiene que estar estable sobre todos los campos magnéticos, los niveles de campos magnéticos. Entonces, cuando los exponíamos a campos magnéticos, veíamos una variación que prácticamente nos iba a arruinar el instrumento, no iba a funcionar. Entonces, hicimos estos ensayos para aprender más y los efectos que el campo magnético tiene al instrumento. Entonces, empezamos a ver cómo podemos diseñar y proteger los aisladores. Entonces vimos este material, material ferromagnético que se llama mu metal. Diseñamos y hicimos modelos para simular el campo magnético de Júpiter, que es 20 Gauss, y asegurarnos que el campo magnético adentro del aislador puede llegar a prácticamente 0 Gauss con la protección del blindaje. Entonces, aquí vimos con la simulación que sí, con este blindaje podemos proteger los aisladores del campo magnético de 20 Gauss de Júpiter y lo podemos bajar hasta 0 Gauss. Y aquí hay una simulación y de la simulación hicimos ensayos de prueba con este aislador. Y como hay 6 aisladores, hicimos todos. Aquí hay otro aislador y aquí está el campo magnético de Júpiter simulado de 20 Gauss y aquí está el campo magnético adentro del blindaje simulando prácticamente 0 Gauss. Y aquí hay una prueba, un concepto que hicimos para asegurarnos que sí podía funcionar. Y aquí hicimos más modelos. La atenuación del campo magnético adentro del campo magnético de Júpiter, adentro del blindaje, podíamos simular eso y vimos que era muy alto y esto es lo que nos dio confianza que sí iba a funcionar. Entonces diseñamos y construimos los blindajes a todos los 6 radiómetros. Protegimos a los aisladores. Aquí hay un aislador sin blindaje y aquí hay un aislador con blindaje. Entonces hicimos pruebas con blindaje y sin blindaje, y con blindaje vimos que sí funcionó la operación del radiómetro. Sin blindaje aquí pueden ver que sí afectaba cuando el campo magnético externo llegaba a 20 Gauss. Entonces con 20 Gauss no importaba. Con el blindaje el instrumento funcionaba bien. Y lo que hicimos era recrear el campo magnético en la Tierra para bañar todo el instrumento del radiómetro con este campo magnético de Júpiter de 20 Gauss. Entonces utilizamos una bobina muy grande para generar 20 Gauss. Y aquí está el instrumento clave, MWR, el radiómetro. Y así hicimos las pruebas para asegurarnos que sí iba a funcionar y sí funcionó. Dentro de los campos magnéticos de Júpiter que recreamos aquí en la Tierra, sí funcionó el microondas. Entonces, cuando empezamos a recibir información, Juno tiene varios modos de cómo nos manda la data científica con antena de alta ganancia o mediana ganancia o baja ganancia. Toda esta información que los radiómetros nos estaba dando, podíamos recibir sobre todos esos modos. Y lo que encontramos de toda esta información que recibimos, de lo que encontramos de Júpiter, era distinto a lo que conocíamos antes. Podíamos por primera vez
ver el polo sur y el polo norte. Por primera vez, todos los años, todos los libros, todos los estudios, siempre eran a este nivel de Júpiter, pero con la nave Juno podíamos estudiar los polos bien cercas y no se ve nada como se ve el ecuador de Júpiter. Si ven Sudamérica, el continente, puede caber en uno de estos huracanes. Una de estas tormentas son tan grandes, tan gigantes, que todo el continente de Sudamérica puede caber en uno de estos huracanes y tormentas. Y las imágenes que capturó Juno son impresionantes, impresionantes. Podemos ver la gran marcha roja muy cercas. En la grande mancha roja, una tierra puede caber dentro de la mancha roja de Júpiter. Y aquí pueden ver la mancha roja. Estos son imágenes capturadas por Juno. Y aquí pueden ver un huracán. Hay cientos y cientos de huracanes de Júpiter, en Júpiter. Y pueden ustedes ir a un sitio donde pueden capturar y bajar todas estas imágenes. No voy a ponerme a explicar cada uno, pero son impresionantes. Primera vez que podemos ver tan cercas imágenes de Júpiter. Y lo más interesante fueron los polos. ¿Por qué? Porque capturó ciclones con una cámara infrarroja. Capturó ciclones muy interesantes porque todos estos ciclones son muy diferentes. Todos están en el polo norte y en el polo sur. En el polo norte hay 8 ciclones, todos yendo la misma rotación. Todos los 8 rotando a antihorario. Y han estado estables por todos estos años que Juno los ha observado. Y en el polo sur hay 5 ciclones, todos girando en la misma dirección. Entonces imagínense, no son como grengajes, cada ciclón está rotando a la misma dirección. Imagínense el viento pasando a miles de kilómetros por hora aquí en una dirección y el otro a miles de kilómetros por hora en la otra dirección. Imagínense qué pasará aquí en el medio, sí, porque no hay influencia de un ciclón a otro, aunque están girando en la misma dirección. Es uno de los más importantes hallazgos. No son como engrajes, no son un ciclón rotando en una dirección, no afecta el otro, sino todos están yendo a misma rotación. Muy interesante. Y aquí estamos en el Polo Norte y vamos a hacer un vuelo sobre el Polo Norte donde podemos ver los ciclones que son miles de kilómetros de distancia, de diámetro. Y aquí pueden ver lo oscuro es más frío y lo más menos oscuro es las zonas más calientes, más cálidas. Y aquí se puede ver que Júpiter todavía está enfriándose, todavía está mandando, ¿cómo se dice? Heat a la superficie de Júpiter. Todavía se está enfriando, aún después de 4.000 millones de años, todavía se está enfriando. Imagínense. Y este es un flyover, un vuelo sobre el polo norte de Júpiter. Y aquí pueden ver todos los ciclones que se ven. Y también el otro instrumento es el campo magnético. Entonces, Juno mapea el campo magnético de Júpiter. ¿Cómo estoy haciendo de tiempo, David? Hola. No hay ningún problema, ingeniero, el tiempo que usted necesite. Estamos bien. Ok, perdón, no me quiero sobrepasar. Entonces, el instrumento de campo magnético
está mapeando todo el campo magnético de Júpiter. El magnetómetro está mapeando el campo magnético. Y básicamente en cada órbita podemos volar sobre una área de Júpiter. Es como lanzando una red sobre todo el planeta, entonces podemos comprender todo el planeta completo. Entonces, cada ruta que ven aquí es un flyover, un sobrevuelo de Júpiter. Acuérdense que hay 34 órbitas que vamos a hacer. Entonces, estas 34 está más bien capturando una red donde podemos estudiar prácticamente la mayor parte de superficie de Júpiter. Entonces, el magnetómetro capturó estos campos magnéticos muy interesantes. Como les había dicho, Júpiter no tiene un polo norte y un polo sur, un positivo, un negativo, pero tiene unos campos magnéticos muy interesantes que no describe un simple polo norte y polo sur, sino hay un complejo muy diferente. Básicamente hay puntos de norte y sur, donde quiera, norte y sur, donde sale el campo magnético y entra en otros lugares. Nunca habíamos visto esto en cualquier planeta. El planeta de la Tierra es simple. Tiene un polo norte, polo sur, un polo positivo, un polo negativo. Júpiter está compuesto de muchos polos nortes, muchos polos sur, polos negativos, polos positivos. Muy interesante porque nos dice algo de lo que está pasando abajo de las nubes de Júpiter. Entonces, no es simplemente un polo de dos, sino un polo múltiple polos está compuesto Júpiter. Es un campo magnético muy extraño y también complejo. Entonces hemos estudiado los campos magnéticos de Júpiter, pero también con los campos magnéticos de Júpiter sabemos que abajo de las nubes hay otros modos de cómo se están creando estos campos magnéticos. Puede ser que las nubes también generen los campos magnéticos. Todavía se está estudiando. Y aquí llegamos al microondas, aquí el radiómetro. Este instrumento nos da la oportunidad de ver abajo, abajo de la superficie de las nubes. Podemos ver en cada órbita, podemos ver abajo de profundidad hasta 350 kilómetros. De los 6 canales que les había dicho, cada canal tiene una profundidad. Cada canal tiene una profundidad de 50 kilómetros hasta 350 kilómetros. Podemos ver y abajo de las nubes con este instrumento. Cada vez que pasamos, podemos descifrar y podemos ver. Es como disectando como un CAT scan Júpiter. Entonces, si se pueden ver, imaginar un CAT scan, estamos viendo la emisión radial natural en los 6 diferentes canales. Entonces podemos ver en 6 diferentes profundidades abajo de las nubes. Como se puede ver en un CAT scan, podemos diseccionar el interior de un humano. Estamos haciendo lo mismo en Júpiter con este instrumento. Por eso era importante que funcione este instrumento. Entonces, hicimos estos vuelos y vimos, podemos ver las bandas abajo de Júpiter y lo que vimos fue muy interesante. Aquí es la superficie y vimos que amonia, por ejemplo, creíamos que había amonia en cantidades iguales sobre todo lo que es Júpiter, pero no, amonia se concentraba más arriba del ecuador y luego no había amonia en otros lugares. Y había más o menos amonia en otros lugares y habían lugares donde no había amonia. Entonces pudimos ver cómo amonia se distribuye abajo de las nubes. Muy importante, porque también sigue el agua. Después vamos a aprender de cuánta cantidad de agua tiene Júpiter. Y aquí puede ver, esto es todo alrededor de Júpiter. Todas son como 9 órbitas. Pueden ver que la amonia es constante en el ecuador
todo alrededor del cinturón del Ecuador, prácticamente hay amonia todo alrededor de ese cinturón. Y al norte de esa amonia no hay amonia, hay menos amonia. Y abajo, en la profundidad de 350 kilómetros, se ve que hay amonia más, más distribuida, más uniforme. Entonces, podemos aprender mucho de Júpiter sabiendo qué hay abajo de las nubes. Y el radiómetro nos dio esta información. Sabemos que está funcionando porque nos está dando información que es consistente. Si era data corrupta o no funcionaba, no nos hubiera dado esta información. Entonces sabemos que nos está dando la información que esperábamos. También de la mancha roja, pueden ver de que en la profundidad que vimos la mancha roja llega muy profunda. No nomás está en la superficie, sino llega hasta 350 kilómetros bajo de la superficie. Y también vimos que la mancha roja está enfriando y después se está calentando mientras se va más profundo. Es muy interesante saber de esta mancha roja. También pudimos saber qué hay abajo de las nubes. Pudimos saber y estudiar 3.000 kilómetros abajo de las nubes de profundidad. Y lo que encontramos es que hay un cuerpo sólido que está girando al mismo tiempo. Los cinturones giran, se ven aquí, los cinturones giran todos conjuntos y abajo está un cuerpo masivo de líquido de hidrógeno que está girando como una masa todo al mismo tiempo. Eso se encontró por primera vez. Este líquido de hidrógeno está rotando al mismo tiempo y todas las bandas están rotando al igual. También pudimos aprender de las auroras del norte y del sur y otros instrumentos. Nomás quiero darles otras más imágenes. Pueden ir a nasa.gov, Mission Pages de Juno, para aprender más de esta misión tan increíble. Y desafortunadamente, la misión va a terminar en julio de este año, 2021. Va a terminar, va a aterrizar y va a caer en la superficie de Júpiter. Y como les había dicho, la presión es tan alta que va a desintegrar nuestra nave. Y lo que queremos es hacer eso porque no queremos que choque nuestra nave con las otras lunas. No queremos que contamine estas otras lunas con eh, cosas de la Tierra. Y en eso seguimos al siguiente proyecto que es Europa Clipper. Voy muy rápido en esto. Nomás les quiero decir que hoymente estamos construyendo esta nave. Igualmente, si se imaginan una tarima de baloncesto, aquí está una cancha y aquí está la otra cancha. Así es tan grande esta nave. Y va a girar sobre no solamente Júpiter, pero alrededor de Europa. Queremos aprender qué hay abajo de Europa. Como les había dicho, está congelada y hay capas de hielo que constantemente se andan moviendo. Queremos saber si hay agua, si el océano está salado y la superficie queremos saber. Queremos ver si hay hidrotérmicas y lo que está causando el quebramiento del hielo, que lo está causando de moverse y fracturarse. Queremos aprender mucho de este planeta y estamos hoy mismo construyendo y planeamos lanzar la nave en 2 años. En 2 años y llega a Europa en 2027, 28, por ahí. Pero en unos cuantos años vamos a aprender más de Europa. Y no sabemos si está el hielo muy corto o muy profundo. Y queremos saber más del agua abajo de Europa. Es interesante, súper interesante. Queremos saber si hay vida, si hay vida. Si ven aquí en la Tierra, donde hay thermals, hay vida, hay microbios en vida en nuestra Tierra.
tal vez pueda haber vida también en Europa. Por eso queremos mandar a esta nave. Bueno, y ahí les dejo porque ya me pasé de mi tiempo, perdón. Se los dejo a ustedes. Quisiera saber si hay unas preguntas. Más dispuesto de, eh, contestar las preguntas. Muchas gracias, ingeniero Narváez, por su valioso aporte. A continuación, procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas, por lo que les solicito que dejen sus preguntas en el chat para que pueda leérselas al ponente. Tenemos ya una primera pregunta que dice que en el mundo las emisiones electromagnéticas se ubican todas en un umbral determinado, pero quiere saber si por algún motivo algún país puede salirse de ese umbral durante la construcción de sus equipos. Perdón, espérese un momento, por favor. Espere. Sí, sí, dígalo otra vez, perdón, porque estaba, es que estoy en casa y estaban aquí con unas cosas. Pregunta otra vez, por favor. Perdón. Sí, no hay problema, ingeniero Narváez. La pregunta es que si puede un país salirse del umbral determinado de emisiones electromagnéticas durante la construcción de sus equipos. Sí, hay reglas. Hay reglas de, por ejemplo, cuando nosotros construimos las naves, tenemos que tener permiso eh, 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 de funcionar en ciertas frecuencias y ciertos niveles de poder. Tenemos que someter un conocimiento, una aplicación eh, de, ah, de, ah, ah, a una agencia de, que permiten y que dan licencias para transmitir en ciertas frecuencias y cierta potencia. Cada país tiene que quedarse dentro de ese rango, no pueden salirse, porque si se salen de la banda de frecuencias o de la potencia, pueden dañar o interferir con otros instrumentos. Entonces hay reglas muy muy rígidas porque alrededor del mundo, como les dije, hay transmisores que sí, son controlados por Rusia, China, Estados Unidos y queremos saber las frecuencias y los niveles de potencia para saber que si nuestras naves vuelan sobre estos transmisores, no son dañadas. Entonces, eh, eh, hay reglas muy estrictas y uno no puede salir de eso. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Pasamos a la siguiente pregunta que dice que si existe un precedente con estos equipos que al ya estar en el sitio no operen correctamente a causa del magnetismo. Sí, sí, en Galileo, les puedo decir, había un instrumento eh, eh, un instrumento en Galileo donde cada vez que se movía, las cámaras de Galileo se mueven con un motor. Y había un instrumento a un lado que estaba haciendo mediciones y cada vez que las cámaras se movían para apuntar a un cierto lugar, afectaba la información científica de este otro instrumento. Entonces tuvimos que hacer unos vuelos donde utilizábamos uno y no el otro. Teníamos que eh, 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 proporcionar cuándo funcionaban. Obviamente todo el mundo quiere funcionar al mismo tiempo, pero en este caso estaba afectando a la operación de uno, el movimiento de las cámaras de Galileo. Y desafortunadamente encontramos eso hasta el vuelo. No lo encontramos aquí en la Tierra porque no se vio porque los niveles de ruido estaban muy altos que no vimos eso. Solamente cuando estábamos en el espacio donde se simuló en condiciones
muy bajas de ruido que pudimos ver este impacto. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice que qué materiales suelen utilizarse para construir los dispositivos que se envían en estas misiones y qué propiedades hacen que usen este material en particular. Sí, por ejemplo, bueno, en el blindaje que les he mostrado aquí es un material muy importante de ferromagnetismo que es muy blando, absorbe eh, los campos magnéticos. Es un material que prácticamente aluminio, cobre, bronce, otro tipo de material no tiene las mismas características, entonces tenemos que usar este material especial. Hay materiales especiales, por ejemplo, las pinturas muy especiales para que reflejen el sol y para que mantengan cierta temperatura las cajas electrónicas. Hay materiales térmicas, de las cobijas térmicas, muy especial. Ah, su teléfono que están usando, si los pone en el freezer, ¿verdad? En el hielo, en el refrigerador, y lo saca después de varias horas, no funciona. Entonces, obviamente, lo mismo en nuestros equipos. Cuando están en el espacio es súper frío, entonces tenemos que mantenerlos en cierta temperatura para que funcione. Entonces, tenemos estas cobijas térmicas que son de un material muy importante, muy especial, para que reflejen el sol o a veces absorben el sol. Todo depende de dónde va esta nave. Entonces, materiales son muy importantes en la construcción de la nave. Queremos que funcione en alta radiación, que no se deteriore el material. Ah, no queremos que se desintegren con el tiempo. Entonces, tenemos que saber mucho, mucho del material en cierta misión. Por ejemplo, las ruedas del rover fueron hechas de aluminio. Las ruedas del rover fueron hechas del Curiosity, pero los picos de las piedras estaban muy, muy, ah, 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 ¿cómo les digo? Muy puntiagudas, que hicieron hoyos en todas las ruedas. Entonces aprendimos de eso. Entonces ah, en nuestra siguiente rover, Perseverance, hicimos unas ruedas de un material para que aguante las piedras muy con muchos picos, ¿verdad? Y estas ruedas se pueden aguantar eso. Entonces siempre el material es bien importante la selección y aprender qué tipo de material uno escoge para volar al espacio o aterrizar a Marte. ¿Ok? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice que qué otras pruebas y gestiones de calidad tuvo que atravesar el blindaje magnético, además de las simulaciones realizadas con campo magnético. Sí, hicimos otras, buena pregunta. Hicimos mediciones de radiación. Hicimos mediciones de radiación electromagnéticas también, no nomás magnéticas, porque hay una antena cerca de todos los instrumentos. Entonces, esa antena que pueden ver aquí, como les había dicho, hay antenas de comunicación en toda la nave. Teníamos que asegurarnos que esas antenas, la radiación electromagnética de esas antenas no afectaban los instrumentos. Entonces hicimos mediciones simulando la transmisión de señales electromagnéticas y asegurarnos que no afectaba la función de los instrumentos. Entonces tuvimos que hacer blindaje, pero de otro tipo de blindaje, un blindaje de aluminio en vez de blindaje de ferromagnético blando. Y también exponimos las cajas a altos niveles de temperatura y niveles de temperaturas muy bajas para asegurarnos que el material iba a funcionar en estas temperaturas, porque Juno, cuando en su ruta para Júpiter, llegó muy cerca al Sol y tuvimos que proteger las cajas
a niveles de muy alta temperatura. Pero al llegar a Júpiter también las temperaturas son súper bajas, entonces tenemos que asegurarnos que el material funciona en los dos rangos de 100 grados Celsius hasta menos 50 grados Celsius. Tuvimos que asegurarnos que trabajaba en ese rango. También teníamos que asegurarnos cuando se lanza, hay una vibración muy masiva, entonces tuvimos que asegurarnos que el material no se iba a afectar con las vibraciones del lanzamiento. Así es que, muy buena pregunta. Tuvimos que asegurarnos que en otros ambientes el material iba a funcionar, sobre todo la campaña. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Mauricio Quiñones es si los experimentos que se realizan con estas misiones pueden explicar el movimiento de migración que ha experimentado Júpiter desde el origen del sistema solar. Sí, todas las mediciones que está haciendo actualmente Juno, estamos aprendiendo más y más de cómo llegamos, cómo el Sol se construyó miles de millones de años atrás. Júpiter, aprendiendo la composición de Júpiter, aprendemos nosotros cómo la Tierra se hizo hacer. Co- y agua es muy importante, aprendiendo el agua, cómo si asteroides se pegaron poco a poco y así se construyeron los planetas y así como fue a llegar agua, por ejemplo, aquí en la Tierra, nos ayuda a aprender cómo se hizo los planetas. Entonces, sabiendo mucho de Júpiter, aprendemos de los propios planetas. Y por eso vamos a regresar a Marte. Queremos saber, ya sabemos que había agua en Marte. Hay señales que había agua en Marte. ¿Cómo se fue a acabar el agua? ¿Cómo se fue a esfumar el agua en Marte? Entonces, eh, siguiendo el agua, aprendemos mucho de nuestro sistema solar. Y actualmente lo que hemos aprendido de Júpiter ha escrito la historia de todo lo que sabíamos antes de Júpiter. Todas las teorías anteriormente de Júpiter se fueron afuera de la ventana porque todos los descubrimientos que Juno ha hecho ha cambiado todo el modo de que vemos Júpiter. Muchas gracias. Ya casi para terminar, Osmin Constantino pregunta que después de todos estos años investigando Júpiter, ¿qué es lo que más lo ha sorprendido del planeta? A mí lo que me ha sorprendido es el contenido de eh, el líquido metálico de hidrógeno y cómo influye el campo magnético de Júpiter. Eh, Imagínense el hidrógeno aquí en la Tierra, si lo llena un globo, vuela. Está tan liviano que flota. En Júpiter la presión es tan alta que compresiona los átomos y en la compresión saltan los electrones. Y esto causa la generación de corrientes. Y la generación de corrientes circulantes se genera el campo magnético. Imagínense nuestro protologo logo de IEEE. Como una flecha y hay otra flecha girando alrededor de esa flecha. Esa flecha girando alrededor es, por ejemplo, corriente y la flecha sobre ese círculo es el campo magnético. Entonces, es lo que estamos aprendiendo y aprendimos de Júpiter. Eso es lo que más me ha fascinado, de la composición magnética, de los campos magnéticos de Júpiter. Nunca hubiera yo pensado, siempre pensé de que Júpiter era un simple dipolo, pero no, es algo más complejo y como se había dicho, es mucho más distinto de lo que yo pensaba. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Procedemos a la última pregunta de Jorge Colorado, que pregunta que si la tecnología para proteger los equipos de los campos electromagnéticos
es la misma que se utiliza para protegerlos contra rayos cósmicos? Son diferentes. El blindaje de electromagnetismo puede ser, por ejemplo, sus teléfonos tienen una capa de pintura, pero que conduce y es para mantener los campos electromagnéticos de su teléfono, de su computadora. Aquí yo tengo mi Apple y está construida de aluminio. ¿Por qué está construida de aluminio? Porque el material quiere mantener los campos electromagnéticos para no contaminar otras computadoras, otros sistemas. Es un blindaje que no, es estético, bonito, sí, pero también tiene su función. Su teléfono igualmente. Entonces, eh, eh, aluminio, cobre, ¿cómo les diré? Eh, Otro tipo de blindaje de conducción protege electromagnetismo. Para para radiación y para otros tipos puede ser LED, puede ser plomo. Plomo es el más efectivo, más puede ser titanio también, pero plomo es el más usual que se usa para proteger componentes electrónicos. Y sí es más pesado, pero también por la masa ayuda mucho a proteger para los gamma rays. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. Con esa pregunta, damos por cerrado el espacio de preguntas y respuestas, y en este momento procedemos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento al ingeniero Pablo Narváez por su valioso aporte con la ponencia Electromagnetic Interference in Deep Space, NASA's Experience with Jupiter-bound Spacecraft such as Juno and Europa Clipper Mission. El diploma reza de la siguiente manera. El capítulo IEEE Aerospace and Electronic Systems Society, el capítulo IEEE Power and Energy Society y la rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco de El Salvador otorgan el presente diploma a Ingeniero Pablo Simón Narváez por haber impartido la ponencia Electromagnetic Interference in Deep Space, NASA's Experience with Jupiter-bound Spacecraft such as Juno and Europa Clipper Mission, dado a los 27 días del mes de febrero de 2020. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Es un honor participar. Perdón, mi español no es el mejor, aunque estoy casado con mi esposa es salvadoreña, de Chalchuapa, la región Santana, el departamento Santana. Eh, yo he aprendido mucho el español con mi esposa y soy mexicoamericano, pero orgulloso de mi esposa, de su país, un país muy lindo que yo he tenido la oportunidad y el honor de visitar. Y tienen mucha suerte ustedes de vivir en un país tan lindo y tan capaz de tecnológicamente, con tanto, con tanta tecnología. Entonces, les agradezco esta oportunidad de participar. Es un sábado, pueden hacer otras cosas. Bueno, esta pandemia no sé, pero aún un sábado pueden hacer otras cosas, pero les agradezco pasar el tiempo conmigo. Y quizá en el futuro tengamos otra charla acerca del Mars Rovers. Ese les aseguro que va a ser más corto, pero quizá podamos reunirnos otra vez, pero el enfoque es en el Mars Rover Perseverance, que yo tuve la oportunidad de participar.